Buenas tardes a todos y bienvenidos. Somos los estudiantes de Derecho de la Universidad Militar, sede Campus, en la clase de Civil Bienes, con la doctora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo. Y hoy les vamos a hablar sobre la propiedad. Propiedad es el mayor derecho real que una persona tiene en la cosa, es decir, la persona cuenta con un poder diferente de un derecho personal en donde se tiene la facultad. Sus elementos son los siguientes: subjetivo, que es titular del poder; real, objetivo material, que es la cosa; y intencional, que es jurídico, relacionando el nexo causal. Los atributos de la propiedad que vienen desde el derecho romano son tres: el ius abutendi o el abusus, que es la disposición. El segundo es el ius fruendi o el fructus, que hoy significa el goce. Y por último tenemos el ius utendi o el usus, que hoy significa uso. Los tipos de propiedad son dos: singular, cuando es solo una persona la que posee la propiedad, y plural, cuando haya más propietarios. Esta a su vez se clasifica en comunidad y copropiedad. Cuando el derecho se tiene en común es distinto al derecho real del dominio, existe una comunidad, como sería el caso de la herencia. Si la pluralidad de los sujetos se presenta sobre un objeto y el derecho real ejercido es el dominio, el fenómeno se denomina copropiedad. Ahora vamos a hablar de las características de la propiedad. Como primera característica tenemos que es un derecho real, es decir, es un poder en la cosa. Como segunda característica es un derecho pleno, es decir, que es totalitario. Seguimos con que es un derecho exclusivo y cuasi perpetuo, pues no se termina hasta que se extinga la cosa. Es un derecho autónomo y principal, lo que quiere decir que no necesita de otro derecho para existir él solo. Por último tenemos que es irrevocable y absoluto. Continuamos con la clasificación de la propiedad. La propiedad, según el objeto, se clasifica en dos: física e intelectual. La propiedad física es toda aquella que se tiene de un bien material y tangible. Por el contrario, la propiedad intelectual es la que se tiene sobre bienes que no se pueden tocar. Por ejemplo, las producciones de talento o del ingenio de una persona. Esta propiedad intelectual se puede perfeccionar en una propiedad industrial, que son las nuevas creaciones y los signos distintivos que crea una persona. Para defender esta propiedad industrial se debe tener mediante un registro oficial. Según el titular, la propiedad se puede clasificar en pública, privada o social. Pública cuando pertenece a la nación, privada cuando es de manera unitaria y social cuando pertenece a los grupos sociales, por ejemplo, los grupos ancestrales. Continuando con la clasificación de la propiedad, tenemos la clasificación según la extensión, y se dan dos: la propiedad plena y la propiedad desmembrada. La propiedad plena es aquella que cumple con todos los atributos ya mencionados, es decir, el uso, el goce y la disposición. Por el contrario, la propiedad desmembrada es cuando el titular del derecho no posee alguno de estos tres atributos. Por ejemplo, cuando el titular de la propiedad le transfiere el usufructo a otra persona, le estaría dando el atributo del goce. Entre otras clasificaciones de la propiedad, encontramos a la propiedad absoluta o la propiedad fiduciaria. La propiedad es absoluta cuando tiene restricción alguna y fiduciaria cuando está sujeta a una condición. Dentro de Colombia, la propiedad fiduciaria se encuentra en el artículo 794 del Código Civil. Se llama propiedad fiduciaria a la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La propiedad horizontal se puede definir como un sistema en el cual se mezclan dos de las modalidades de derecho de propiedad o de dominio, como lo es la propiedad individual y la comunidad de propietarios. Esta se puede encontrar en leyes como la Ley 675 del 2001 y se compone de dos tipos de bienes, que son los bienes individualmente determinados y los bienes comunes. Los bienes individualmente determinados son aquellos que en la relación jurídica están determinados o precisados, y los bienes comunes son aquellos que implican que toda persona que pertenece a esta comunidad tiene derecho a ellos y puede hacer uso de los mismos. La posesión. Según el artículo 762 del Código Civil, define que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que sea por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en el lugar y a nombre de él. La posesión se clasifica en dos: posesión regular y posesión irregular. La posesión regular es aquella que procede de justo título y que es adquirida de buena fe. En cambio, la posesión irregular no se cumplen los requisitos para que se cumpla la posesión regular. Por ejemplo, cuando una persona invade una casa abandonada o un territorio sin el conocimiento del verdadero dueño.
Por último, para hablar de extinción de la propiedad, solo se da por dos razones, las cuales son la pérdida de la cosa o la destrucción material